Búsqueda y recuperación. En este módulo aprenderás qué significa y cómo se lleva a cabo una operación de búsqueda y recuperación. Descubrirás los equipos y las técnicas que se emplean en estas operaciones y aprenderás a calcular el volumen de los globos, cómo utilizarlos y cómo calcular la cantidad de aire necesaria para sacar a flote un objeto. Búsqueda y recuperación. Hay dos tipos principales de búsquedas, las de objetos concretos y las de objetos sin determinar. En el primer caso, buscarás un objeto conocido, mientras que en el segundo tratarás de descubrir el mayor número de objetos mirando el fondo, como en el caso de una limpieza, donde se recogen todas las basuras que se encuentran. Para estar seguros de que no nos dejaremos una zona sin cubrir accidentalmente, hay que aplicar técnicas de búsqueda sistemática. Lo primero que hay que definir es el tamaño del área de búsqueda. Si las indicaciones para encontrar el objeto son muy genéricas y la visibilidad es reducida, tendrás que abarcar una gran zona de búsqueda. En este caso, es conveniente dividirla en áreas más pequeñas donde efectuar los recorridos de búsqueda. El número mínimo de buceadores que pueden participar en una búsqueda es de 2. Hay muchos factores que influyen en la planificación de una búsqueda. Por ejemplo, la visibilidad, el tamaño del objeto, la precisión en la estimación de su posición, las corrientes, el número de buceadores que participan y su nivel, el tiempo y las herramientas disponibles para efectuar la búsqueda. Riesgos de las inmersiones de búsqueda y recuperación. Una inmersión de búsqueda y recuperación tiene sus propios factores de riesgo. Por ejemplo, si se utilizan cuerdas, cabe la posibilidad de enredarte con ellas. Por eso, cuando un método de búsqueda requiere el uso de líneas, es recomendable que cada línea esté enrollada en su propio carrete. Otro problema podría ser la visibilidad limitada, debido tanto a causas naturales como a técnicas de aleteo inapropiadas para la composición del fondo. A veces la visibilidad es tan mala que el equipo se ve obligado a efectuar una búsqueda a ciegas palpando el fondo con las manos. En este caso hay que tener mucho cuidado de no herirse con objetos afilados o punzantes. Es imprescindible disponer de un par de guantes gruesos. Durante la fase de recuperación, el principal peligro es el de perder el control del globo elevador. Por ejemplo, la carga podría desengancharse y hundirse repentinamente, o podría ocurrir que el globo subiera tan rápido que al llegar a la superficie se diera la vuelta y al perder parte del aire, el objeto se hundiera de nuevo. Por eso nunca deberías situarte ni encima ni debajo de un globo elevador. La pregunta que deberías hacerte cuando encuentres un objeto en el agua es si tienes permiso para recuperarlo. En lo relativo a los pecios, las navieras o las compañías de seguro a menudo conservan los derechos de propiedad. Si el objeto encontrado es un bien artístico, histórico o cultural, no hay duda. Las leyes generalmente protegen cualquier objeto de interés histórico, arqueológico o etnográfico. Equipo. Para efectuar una búsqueda debes disponer de equipo específico. Dado que la búsqueda podría ser larga, el traje deberá tener una protección térmica adecuada y las botellas gran capacidad. Para evitar rebasar los límites de la curva de seguridad, deberías utilizar mezclas nitrox óptimas siempre y cuando tengas la titulación de la especialización correspondiente PSS. Un ordenador de buceo, una brújula y una pizarra son herramientas necesarias para casi todos los métodos de búsqueda.
Como algunos de estos métodos requieren el empleo de líneas, son indispensables unas buenas herramientas de corte por si te ves en un enredo. Entre los equipos específicos se encuentran las boyas de señalización. Una boya de señalización se compone de un peso, un flotador y una línea que los une. Para que la boya alcance la superficie, la línea debería ser más larga que la profundidad a la que se efectúa la búsqueda. El peso tendrá que ser suficiente para hacer que la boya se hunda ligeramente. En caso contrario, una pequeña corriente podría llevárselo todo. Para la recuperación tendrás que utilizar un globo elevador, una especie de bolsa de plástico abierta por un lado al que llamaremos boca. Existen diferentes tipos de globos, desde los que se utilizan para elevar unos pocos kilos hasta los que mueven toneladas. Al usarlos, la boca abierta apunta hacia abajo de forma que según asciende el globo, el aire en su interior se expande y sale por ella, evitando así que se rompa la bolsa. El globo se debe elegir para que trabaje a su máxima capacidad. Por ejemplo, si necesitas un empuje de 150 kilos, es mejor usar un globo de 100 y otro de 50 y no uno de 300 kilos. Si usaras un globo de 300 kilos, durante el ascenso el aire se expandiría aumentando el empuje hasta su máximo de 300 kilos, mientras que en el caso de los dos globos, el aire en exceso saldrá, manteniendo los 150 kilos de empuje requeridos. Sin embargo, para poder usar el globo cuando está medio hinchado, se utiliza una válvula de escape situada en la parte superior que se maneja desde la parte inferior. De esta manera, el buceador puede accionarla manteniéndose a un lado del globo. Si no dispones de un globo elevador, puedes improvisar uno utilizando una o más bolsas de plástico dentro de una red robusta, cuya función es sostener el peso del objeto, aunque la falta de una válvula de escape limita su funcionalidad. Para asegurar el objeto es importante entrenarse con varios tipos de nudos. La característica principal de un nudo es que debe ser fuerte aunque fácil de desatar incluso bajo tensión. Tu instructor te hará practicar los nudos más conocidos que son muy útiles para todas las actividades relacionadas con el buceo. Patrones de búsqueda. Uno de los métodos más sencillos es la búsqueda batimétrica, que es especialmente adecuado para fondos inclinados cuando la única información que se tiene es la profundidad a la que se perdió el objeto. Es posible realizar una búsqueda siguiendo el lecho marino a profundidad constante. El área de búsqueda debería cubrir una zona bastante amplia, centrada en el lugar en el que se estima que se perdió el objeto. En este caso, el punto de salida se encuentra en una de las esquinas del área, en su lado de mayor profundidad. Recorre el primer tramo siguiendo el fondo a profundidad constante. Al llegar a la esquina contraria, disminuye la profundidad siguiendo el lecho marino a una distancia que dependerá de la visibilidad. Vuelve al otro lado siguiendo el lecho marino a esta nueva profundidad y continúa así hasta cubrir toda la zona. Este método de búsqueda no es muy sistemático y por tanto es poco preciso, pero no requiere el uso de líneas o de brújula. Una búsqueda circular tampoco requiere el uso de la brújula, pero es más sistemática. Se coloca una boya de localización con mucho lastre en el punto en el que se espera encontrar el objeto, que en este caso será nuestro punto de inicio.
La boya será el eje de nuestros recorridos circulares y la distancia de separación vendrá dada por un cabo fino que sujetaremos a la boya de tal manera que nos permita girar libremente. Con la ayuda de un cabo o un peso, estableceremos un punto de referencia y aumentaremos el radio de búsqueda cada vez que pasemos por él. Los buceadores nadarán en círculo buscando el objeto. Una vez que hayamos terminado un círculo, al pasar por el punto de referencia, aumentaremos el radio de búsqueda a una distancia que dependerá de la visibilidad. Cada vez que se alcanza el punto de referencia, hay que soltar una determinada longitud de la cuerda y recorrer otro círculo concéntrico al anterior. Este procedimiento se repite soltando cada vez una longitud de cuerda igual a la visibilidad hasta cubrir todo el área de búsqueda. El patrón de búsqueda basado en semicircunferencias es una versión reducida de la búsqueda circular. Imagina, por ejemplo, estar buscando algo que se cayó de un muelle. En este caso no tiene sentido utilizar circunferencias completas, por lo que haremos semicírculos. En todas las búsquedas que usan líneas rectas se puede utilizar una brújula en lugar de las líneas de búsqueda. El patrón en forma de U es uno de los más sencillos de utilizar. Una vez que se ha definido el área de búsqueda, hay que comenzar por uno de sus lados recorriendo un tramo recto de una longitud de entre 20 y 40 ciclos de aleteo. Al terminar este tramo hay que girar 90 grados y nadar una distancia igual o algo inferior a la visibilidad. Después, girar de nuevo 90 grados y regresar en paralelo al recorrido de ida con los mismos ciclos de aleteo. Este patrón de búsqueda tiene la desventaja de verse afectado por las corrientes. Para limitar sus efectos es mejor elegir un patrón de búsqueda donde los desplazamientos laterales se hagan contracorriente. Otro patrón de búsqueda que se puede efectuar con la ayuda de una brújula es el recorrido en forma de espiral cuadrada que solo se debería usar en ausencia de corriente. La recuperación. Una vez localizado el objeto, puedes cogerlo con las manos solo si es muy ligero. Si el objeto pesa más de 5 kilos, la primera cosa que hay que hacer es marcarlo con una boya de señalización para poder encontrarlo fácilmente de nuevo y ascender para planificar cuidadosamente la recuperación. En caso de objetos pesados, es necesario usar globos elevadores. No olvides utilizar la válvula de escape para controlar la velocidad de ascenso. El peso de un objeto en el agua es menor que en tierra. Esta diferencia es debida al empuje que menciona el principio de Arquímedes. Es posible hacer un cálculo rápido del peso de un objeto en el agua, restándole a su peso el peso del volumen de agua que desaloja. Si no se conoce el volumen de un objeto sólido, se puede calcular si se conoce su peso específico. Por ejemplo, si el objeto está hecho de hierro, su peso específico es de 7 kilos por litro. Así que un ancla de 14 kilos desaloja un volumen de agua de 14 dividido por 7, es decir, 2 litros de agua. 435 pounds per cubic foot. That is 2 liters, 0.071 cubic feet of water. En el caso del agua salada, el peso específico es de 1,03 kilos por litro, por lo que el empuje de Arquímedes será de 2,06 kilos. Así pues, el ancla en el agua pesará algo menos de 12 kilos. Para calcular el volumen de aire que hay que introducir en el globo, simplemente hay que calcular el volumen de agua que provoca un empuje igual al peso del objeto en el agua. Así que el volumen de aire necesario es igual al peso del objeto en el agua dividido por el peso específico del líquido.
Es posible calcular los litros a presión ambiente de aire que se deben introducir en el globo multiplicando los litros de aire por la presión absoluta a la que se introduce el aire. Es decir, los litros a presión ambiente son el volumen de aire necesario multiplicado por la presión absoluta, que es 1 más la profundidad dividido por 10. Para trabajar con la diferencia de presión en la botella, basta con dividir los litros a presión ambiente por la capacidad de la botella. Pero la parte más divertida es la inmersión. ¡Que te diviertas!